Simplemente para volver a la línea de lo que hay que hacer es acelerar el crecimiento potencial. Ahí la línea azul es el crecimiento potencial chileno de los últimos años, que está en torno al 5 en este momento. Hay un bajón ahí en el 2010, que es el efecto del terremoto del 27F. Había llegado levemente al 5, o sea, temporalmente al 5 inmediatamente antes de eso, y en realidad hacia atrás estábamos más bien entre 4 y 4,5. Entonces, cuando estamos hablando de pasar a 5,5, es un esfuerzo no despreciable respecto a lo que ha sido la trayectoria de la última década en cuanto a crecimiento potencial. Eso requiere inversión, requiere ahorro. Cuando se habla de ahorro, tenemos que revisar las fuentes del ahorro. El ahorro externo está al límite de lo prudente, con el 4 a 5%. En consecuencia, todo el ahorro, por definición adicional, tiene que venir del ahorro nacional. El ahorro público puede aportar algo más, pero no mucho, y en consecuencia el grueso viene por el ahorro privado. Y pensamos que esa idea de que aquí hay un desafío importante de ahorro privado, de ahorro nacional privado, está poco presente hoy día en el debate público, como lo evidencia, por ejemplo, la discusión sobre reformas tributarias, que está también en el libro. 2/3 hoy día del ahorro privado se calcula que lo hacen las empresas a través de la reinversión de utilidades, o lo cual queda tributariamente registrado en el FUT. En toda la discusión de los méritos y desméritos de cambiar esa fórmula del FUT, rara vez surge, con toda la fuerza del caso, la discusión respecto de qué impacto puede tener esto sobre el ahorro, y si no hay más ahorro privado y nacional, es imposible, pensamos nosotros, financiar el aumento desde 24 a 28% o algo así que se requiere en la inversión. De manera que esto creo que es crucial para toda la discusión de crecimiento. Y el otro elemento, desde luego, es productividad, que hay que elevarla desde esa especie de estancamiento que hemos visto hacia algo como 1 o 2% al año. La curva de crecimiento del ahorro sería esta, más o menos, pasar de tasas de crecimiento. La línea azul es la inversión, la línea roja el ahorro nacional, la línea verde el ahorro privado, y ustedes ven que es el ahorro privado el que más tiene que crecer respecto de los resultados del 2011, o para qué decir de años anteriores, para llegar a rangos que sean razonablemente coherentes con lo que estamos planteando. Y en materia de productividad, la desaceleración de la productividad total de factores, que es lo que está en el cuadro de mano izquierda, las columnas azules, muy fuerte entre la década de los 90 y la década siguiente. En los últimos 2 años hemos estado en torno al 0 nuevamente, aunque con una leve tendencia al alza, que se insinúa sobre todo en el caso de la productividad por hora trabajada, donde ahí se ve claramente una tendencia a acelerarse la productividad el 2011 y sobre todo el 2012. Esto es entonces el contexto. Vamos ahora a las propuestas. La propuesta número 10 del libro es más ahorro previsional. Eso es subir de 10 a 13% la tasa de contribución y subir a 67 años para ambos géneros la edad de jubilar. Eso se logra gradualmente, naturalmente. No afecta a los que tenemos el pelo blanco. El tope imponible, subirlo también de 70 a 80 UEFs, hacer imponible todo el sueldo, y de ahí como 18% del sueldo que no es imponible. El impacto de esto sobre las pensiones esperadas es muy fuerte, cerca de 100% de aumento para las mujeres y cerca de 50% para los hombres, al tomar en conjunto todas estas propuestas. Y en el caso del efecto de esto sobre el ahorro, se estima sobre la tasa de ahorro nacional entre 1 y 2 puntos. Una parte importante del mayor ahorro necesario para crecer vendría de este tipo de medidas. Como ustedes podrán esperar, este aumento de la tasa de contribución y el diferimiento de la edad de jubilación contribuyen al ahorro durante el periodo de transición, pero es un periodo de transición largo. Una vez que se está en régimen de nuevo, ya no contribuye adicionalmente al ahorro, pero es un periodo largo, digamos, en el cual eso ocurre. La propuesta 11, regla fiscal, se está planteando moverse desde la actual meta de un déficit estructural de 1 a un déficit 0, o sea, balance estructural o balance fiscal cíclicamente ajustado. Esto podría tener un impacto sobre el ahorro nacional del orden de 0,5% del PIB. Se plantea también una calibración más anticíclica en torno a esa meta,
Hoy día la meta es fija. Se plantea ahí que en periodo, por ejemplo, de tendencia a la economía a sobrecalentarse, como quizás podría haber sido este año, podría aspirarse a una meta un poquito más exigente, que se compense después en periodos en que la economía esté más fría, y para eso hacer uso del Consejo Fiscal. Se acaba de anunciar la creación de un Consejo Fiscal por decreto. La idea es que en realidad eso sea por ley, con capacidad de hacer recomendaciones públicas y de monitorear públicamente la regla. Y en general hacer que todo el tema de la ejecución y cumplimiento de la regla sea mucho más transparente de lo que ha sido desde su creación en la época en que Nico era ministro de Hacienda. Esa regla fue un importante aporte, pero creo que ha faltado institucionalizarla con más transparencia. En materia de inmigración, obviamente el crecimiento económico crea gran demanda de empleo y presiona el mercado laboral. El planteo ahí, esto fue intensamente discutido en el grupo, es cauteloso. Plantea que no sería conveniente la apertura total, por ejemplo, eliminar el 15% de restricción que existe hoy día para la contratación de trabajadores extranjeros, en el caso de los trabajadores no calificados, pensando que eso limita parte importante de lo que uno quiere conseguir con el crecimiento económico, es que se genere efectivamente una cierta escasez de trabajadores para que suban su remuneración. En cambio, se plantea sí abrir un esquema de trabajadores temporales que se liberarían del 15% y abrir las puertas para los trabajadores calificados. En materia de inversión pública, nueva institucionalidad más robusta para la evaluación social de proyectos y algunos mecanismos nuevos para las concesiones privadas. Propuesta 15, atracción de inversiones. La idea es que se mantenga el DL600, que ha funcionado bien, y incluir un trato especial para, esto es una idea relativamente heterodoxa, un trato especial para nuevos aportes de inversión extranjera directa no minera, con una tasa de impuesto más baja, temporalmente, por ejemplo, los primeros 10 años o algo así. Una tasa, por ejemplo, de 25%. Esto es la idea de fomentar o combatir un poco la concentración de la inversión que se produce en este momento en minería, mirando un poco a largo plazo, un poco la idea de qué puede pasar cuando la bonanza del cobre ya pase. En competencia, es el libre competencia y emprendimiento, propuestas 16 y 17. Esto está en la misma línea de la Agenda de Impulso Competitivo que me tocó echar a andar, facilitar creación de empresas. Se ha avanzado harto en esa materia, pero queda en materia de permiso de edificación, sanitarios y otras grandes restricciones, ley de quiebra, eliminar barreras de entrada a algunos mercados claves como logística, servicios financieros, mercado farmacéutico y distribución de electricidad, y facilitar el acceso productivo al territorio nacional y otros activos que están todavía en manos del Estado. 51% del territorio es propiedad del Estado. Además, el Estado tiene el manejo de la franja costera y una cantidad de licencias. Todo eso, ponerlo más al servicio de la producción. En materia de innovación, pensamos que aquí hay un rol del Estado. Discutimos fuertemente el tema de los clústeres. Nosotros pensamos que está bien que haya desarrollo espontáneo, natural de clústeres, pero no nos parece correcto exigir que se deba pertenecer a un determinado clúster para recibir los apoyos que hace la estrategia que le da la estrategia de innovación a través del gobierno a distintos proyectos. Y ese fue, por ejemplo, un cambio que se hizo en este gobierno, a decir verdad. Entonces siguen los clústeres existiendo, siguen recibiendo apoyo, pero no tienen un privilegio respecto de proyectos que lleguen a Corfo, por ejemplo, y que no pertenezcan a un determinado clúster. Hay algunas ideas respecto de cómo fomentar más investigación y desarrollo que va en la línea en realidad de lo que se ha estado haciendo ahora. En materia de institucionalidad, planteamos la idea de fortalecer en el Ministerio de Economía la innovación, traspasar para allá CONICYT, sería un Ministerio de Economía reformulado.
Posteriormente salió esta propuesta de la comisión que nombró el gobierno para eso, que hace una cosa distinta, que es que separa el Ministerio de Economía en dos, deja una parte en la parte más, digamos, regulación micro en economía y crea un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,